Santiago es una ciudad ubicada entre las montañas y el océano. Y si ayer subimos a la precordillera, hoy nos toca conocer la costa. Pero Andrei, ¿acaso Santiago tiene mar? Bueno, que yo sepa no. Pero está a solo 2 horas en bus de Viña del Mar y Valparaíso. La excusa perfecta para hacer un viaje relámpago de un día. Pero lo prometido es deuda, así que antes les mostraré el Hotel Luciano K. El Hotel Luciano K, igual que el de Baines, está dedicado a un arquitecto, en este caso a Luciano Kulczewski, quien dejó un legado modernista impresionante aquí en la capital chilena. Estamos en un inmueble construido a fines de la década de 1920 y que fue concebido como un edificio de renta, o sea, albergaba departamentos o apartamentos. Fiel a su espíritu, Kulczewski creó espacios que homenajean la geometría, incorporó 2 patios de luz para mejorar la iluminación, instaló uno de los primeros ascensores de Santiago y coronó el edificio con una impresionante quimera que muchos llaman gárgola, aunque no lo es porque no evacúa agua. Ahora estamos en uno de los patios de luz y cómo me encanta este juego geométrico entre la volumetría del edificio, las lámparas y la herrería. Se ve fabuloso. Y bueno, el cuidado del Hotel Luciano K es impecable y se nota que le tienen mucho cariño a este edificio porque a pesar de todos estos años sigue manteniendo su espíritu original. Y la verdad, chicos, es que andar en este ascensor es toda una experiencia. Me encanta. Miren esto. Ya salí del hotel y ahora voy al metro. En este caso, la estación más cercana es Baquedano, queda a como 3 minutos caminando. La idea es ir al terminal Alameda, que conocimos el primer día, y tomar un bus hasta Viña. El terminal Alameda está en la estación Universidad de Santiago y tiene conexión directa con el metro, por si acaso. Tu pasaje lo puedes comprar por internet, en caja o en este tótem. Viña del Mar. Elegimos la fecha. Buscar pasajes. 8:50 desde terminal Alameda hasta Viña del Mar. Llegaremos en 2 horas. Ahora tengo que elegir asiento. A mí me gusta 45. Después tienes que poner tus datos y ahora solo queda elegir tu tarjeta, en mi caso es débito, y pagar el pasaje. Imprimir tickets. Súper fácil. Viña del Mar, andén 7. Es mío. Ya, 45. Estoy en Viña del Mar. ¿Qué les parece desayunar en un palacio? A mí me encanta. El Palacio Rioja, a mi juicio, es uno de los más bellos de Chile y solo el Palacio Cousiño en Santiago le puede hacer competencia. Fue terminado en 1912 por el arquitecto Alfredo Azancú, 2.200 metros cuadrados, estilo neoclásico francés, tiene un gran salón de baile, una rotonda semicircular para el comedor y unos interiores impresionantes con el revestimiento más fino. Lo mandó a construir el empresario de origen español Fernando Rioja y hoy funciona como museo con visitas guiadas gratuitas y un café
en el primer piso. ¿Y por qué todos quieren visitar Viña del Mar? Bueno, la respuesta corta, porque es cool, así de fácil. Y la más completa sería, primero, porque es un balneario de altísima calidad, con playas preciosas, ideal para respirar el aire del mar y disfrutar del sol. Eso sí, el agua es bastante fría, incluso en verano. Yo, siendo ruso, no me metería, así que te aviso, necesito mi momento del mar. Segundo, porque es uno de los mejores exponentes de Ciudad Jardín, siendo el famoso reloj de flores su máxima expresión. Y tercero, por su arquitectura, porque no solo tiene palacios y casonas centenarias, también una fuerte influencia del movimiento moderno que se consolidó en las décadas del 1950 y 1960. Y considerando su carácter de balneario, esa modernidad se expresa principalmente a través de los edificios residenciales. Viña del Mar también tiene su histórico casino municipal, que data de 1930, o sea, ya a pasos de cumplir un siglo de historia. Mi paso por Viña continúa en la Quinta Vergara, un lugar con al menos 3 grandes atractivos. El centenario Palacio Vergara, un gran exponente de arquitectura neogótica veneciana, el anfiteatro donde se realiza el famoso Festival de Viña y el parque urbano más grande de la ciudad, lleno de rincones preciosos. El Palacio Vergara, construido en 1910 y hace poco completamente restaurado, hoy funciona como museo de bellas artes con entrada gratuita, así que puedes pasar libremente y conocer tanto sus majestuosos interiores como sus colecciones de pintura chilena y europea. Qué hermosa es Viña del Mar. Sin embargo, ya tengo que ir a Valparaíso, una ciudad importantísima para la historia de Chile y está tan cerca de Viña que podríamos decir que casi forman parte de una sola ciudad, de una sola área urbana. ¿Y cómo vamos para allá? En metro. Bueno, aquí necesitas otra tarjeta porque VIP ya no va a funcionar. Dirección puerto es la que necesitamos. Ya, tenemos que viajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estaciones. Técnicamente, el metro de Valparaíso no es un metro, sino un ferrocarril urbano, y su nombre oficial es Tren Limache-Puerto. Solo uno de sus tramos, el de Viña, con 4 estaciones, es subterráneo, pero gracias a eso es uno de los pocos metros del mundo desde el cual puedes contemplar el mar, así tal cual. El trayecto entre el centro de Viña y el centro de Valparaíso se demora entre 15 y 20 minutos. El metro de Valparaíso funciona por tramo, así que tienes que acercar tu tarjeta de nuevo para salir. Salimos del metro a la Plaza Sotomayor, la plaza principal de Valparaíso. En medio de la plaza está el monumento a Arturo Prat, un héroe nacional, y ahí, de hecho, en ese mismo lugar, descansan sus restos. Y detrás del monumento está la sede de la Armada de Chile, la antigua Intendencia de Valparaíso. Estamos en el Plan de Valparaíso, una angosta franja de tierra entre el océano y los cerros, donde se encuentra su majestuoso barrio financiero, levantado a comienzos del siglo XX, un vestigio de su riqueza de antaño y de su época dorada, que terminó con la inauguración del Canal de Panamá.
Aquí te recomiendo entrar al Banco Santander, el antiguo banco anglo-sudamericano, uno de los más lindos de Chile, y luego subir al Cerro Concepción. Una de las particularidades de Valparaíso son sus funiculares llamados ascensores. Empezaron a aparecer en la ciudad a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, y ahora estoy en Ascensor Concepción, el más antiguo de Valparaíso, que data de 1883, monumento nacional, por cierto. Entonces, ¿por qué fueron construidos todos estos ascensores? Porque la gente que vivía en los cerros y trabajaba en el plan, o sea, cerca de la costa, necesitaba algún atajo para llegar más rápido a sus trabajos y después a sus casas. Entonces, así surgió esta solución ingeniosa: 300 pesos para subida y 300 pesos para bajada. Y pues este no es una atracción turística para nada, es un medio de transporte que sigue vigente para mucha gente que vive en Valparaíso. Pero bueno, una experiencia que tú también puedes seguir. Ah, miren, partió. Un minuto de viaje y ya estamos en el Cerro Concepción. Valparaíso es famoso por sus cerros y por las casas coloridas que los habitan. Si eres turista, sí o sí tienes que conocer dos: el Concepción y el Alegre, los más bohemios, con casonas centenarias, escaleras, paseos, miradores y mucho arte callejero. Y ahora vamos juntos a conocer un lugar nuevo, pero ya muy querido aquí en esta ciudad, que se llama Destino Valparaíso, que es un museo de emigración. El Centro Destino Valparaíso y su Museo del Inmigrante son un punto imperdible. Este es el museo más moderno de Chile, con una experiencia inmersiva que te envuelve por completo. Al entrar te pasan un audioguía que se activa automáticamente mientras avanzas por la exposición y te cuenta la historia de la ciudad a través de recuerdos e historias personales de múltiples migrantes: británicos, franceses, alemanes, italianos, judíos, libaneses, que encontraron aquí su destino. El mirador del cuarto nivel deja claro: en este museo, la ciudad misma es el exponente más importante. Visitar este museo es sumergirse completamente en todo lo que es Valparaíso y su idiosincrasia. Ay, miren estas vistas. Es un espacio muy instagramiable, pero al mismo tiempo didáctico, que hace que al salir mires la ciudad con otros ojos. Y la atención a los detalles aquí es un 10. Quiero grabarlo todo. Ayuda. El recorrido termina en el Teatro del Antiguo Colegio Alemán y miren lo bello que es. Ahí no puedo. Fácilmente podría ser uno de los edificios más bellos de Valparaíso, pero bueno, esta ciudad está llena de construcciones de este tipo. Cada 20 o 30 minutos aquí dan un espectáculo, pero ya no se trata de actores, ¿no? El escenario queda vacío. Es una proyección inmersiva, que es una especie de resumen de todo el recorrido que te ayuda a canalizar los nuevos conocimientos, y es que hay mucha información que puedes conocer aquí en este museo, así que 100% recomendado. Nuestra caminata por Valparaíso sigue por el Cerro Alegre, entre sus calles preciosas y escaleras de atajo. Estamos ahora en el Paseo Yugoslavo, donde se encuentra uno de los miradores más lindos de la ciudad, y también el Palacio Baburiza, abierto como Museo Municipal de Bellas Artes, así que también puedes conocerlo por dentro.
Chicos, yo caminaría días, semanas por Valparaíso porque tiene tantos rincones secretos, tantos lugares imperdibles que, no sé, unas horas no son suficientes, pero lamentablemente mañana tengo que levantarme muy temprano porque les tengo otra sorpresa, por supuesto, así que ahora me despido de Valparaíso y voy al terminal para volver a Santiago. Valparaíso, quiero abrazarte, quiero abrazarte. El bus llegó súper rápido de Valpo. Me demoré 1 hora y media y luego media hora en metro, 2 horas en total y ya estoy en el hotel. Recuerda, toda la información sobre tu futuro viaje a Chile la puedes encontrar en Chile Travel, una página oficial del Servicio Nacional de Turismo. Un abrazo y nos vemos en 24 horas.